Digo, lo único es que, y yo en cada oración ante el Santísimo, después del Rosario, yo le pedí a la Virgen que me cubriera con su manto para que fluyera la luz de Cristo a través de su Espíritu Santo y me diera el mensaje que queremos oír todos, porque siempre nos enseñaron en esta bendita comunidad que nosotros también aprendemos de lo que Dios fluye en los temas. Nunca se me olvida que siempre decían, el primero que escucha lo que comparte Dios a cada uno de nosotros es uno mismo el que nos pone, ¿verdad? Porque está más cerca la boca al oído que al oído de todos los demás. Entonces yo le decía a Dios, prepárame un corazón en el que pueda entender lo que tú quieres que se manifieste en esta comunidad para perseverar con amor en la fe a tu Hijo Jesucristo y esa vida eterna que tú tienes para nosotros. Y entonces yo decía, no, es que yo tengo un tema como de matrimonios, porque veía que hay mucha crisis en los matrimonios y mucha disfuncionalidad y uno ya ni se casan, y entonces yo decía, ¿qué pasa? Por ahí va. Y yo le decía a José, voy a hacer mucha oración porque no sé si es eso, y déjame ver qué tema y qué nombre le pone Dios al tema. Y entre la búsqueda de encontrar esa palabra de Dios, me empezaba a llevar en el Santísimo mucho que me decía hay que ser santos para poder que fluya el Espíritu Santo en plenitud, en gracia y en grandeza. Entonces yo decía, santos, santos. Y yo empecé a decir, pero si el tema va por la santidad, yo decía, caray, pues es un tema bastante complicado, porque después uno no se siente digno de dar un tema, pero yo le decía eso al Santísimo y él me decía, pero si tú no lo vas a dar, ¿verdad? Lo voy a dar yo. Entonces, en ese sentido, dije, bueno, pues que fluya. Y empecé a dejar llevarme porque yo dije, bueno, ¿por dónde abrimos el tema de la santidad? Aunque la Biblia lo menciona más de 35, 40 veces, y no es que lo encontré por ahí, yo decía, ¿cómo llevarnos para ir hilando este tema de la santidad? Entonces, en la búsqueda y en el estudio de la Sagrada Escritura, un poquito para encontrar ese llamado a la santidad, me encontré que nuestro Papa Francisco hace una exhortación en el 2018, si no me equivoco, 2018 y 2019, en el Gaudete et Exsultate, perdón por mi italiano, entonces yo dice, alegraos y regocijaos. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo? Ya tenemos, o sea, siempre hemos tenido el llamado a la santidad, todos. A veces queremos pensar que nada más los sacerdotes y ciertos ministerios pueden llegar a ese llamado, pero realmente la Sagrada Escritura nos dice que todos nosotros como hijos de Dios tenemos ese llamado a la santidad. Entonces, leyendo vamos a llamarle, bueno, tiene un nombre, ¿verdad? Pero sí, así es una exhortación apostólica del Papa Francisco para todo el pueblo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver si se la maquinita. Ahí está. Y ese es la exhortación apostólica que el Papa nos hace a todos. Entonces yo dije, bueno, qué mejor que explicar un poco el tema para que nosotros entendamos que seguimos teniendo ese llamado a la santidad y que es cada día más complicado llegar, porque yo les comparto, cuando yo tuve el primer querigma, yo jamás ni sabía lo que era un querigma. Nunca había estado en la semana, me habían puesto las manos. Y vaya que era católico, ¿verdad? Como muchos, pero a lo mejor sigo siendo este cumplimiento, cumplimiento y puro cuento. Y yo seguía yendo los domingos a misa, y sigo rosario, y el niño Dios, y es católico, ¿no? Pero cuando me invitan a mí a este querigma, yo la verdad, por primera vez, yo siempre he estado en la búsqueda de encontrar un poco más a Dios, de conocerlo, porque a veces la iglesia, si nosotros tenemos un espíritu rezagado, como hemos dicho, allá en el dedo gordo del pie,
Entonces a veces no entendemos ni el sermón, ni la homilía, ni siquiera sabemos lo que es el cuerpo de Cristo y todo esto. Entonces yo decía, yo quiero conocer más mi fe. Más yo quiero conocer más a Dios, no es mi fe. Y en serio les confieso que yo anduve con los cristianos viendo a ver qué hacían ellos, porque me llamaba la atención la alabanza. Y luego fui con los vecinos y dije, no, esto no es. Y entonces, y anduve varios así, me invitaban. Y yo iba y decía, no. Y hubo un momento en que llega, yo creo que el Espíritu Santo, la verdad, hoy que comprende un poco de esto, y me dice, no necesitas cambiar de iglesia ni de fe, necesitas cambiar tú. Entonces en ese llamado que yo empecé a sentir a través de ese clima, yo me acuerdo que mi hermanito Gustavo fue el que me impuso las manos. Y yo sin saber, la verdad, qué estaban haciendo, menos de su pase. Y yo me acuerdo que sí me asustó un poco por la alabanza, porque yo no estaba acostumbrado a un catolicismo carismático. Entonces hasta volteábamos, fue en el año español, y volteábamos y decía yo, decía a mi esposa, aquí atrás 5% y correcto el modo. Porque no, estos cuates están medio en peligro, y nos sacaron por engaños, decía, puede ser porque es una escuela católica. Mira, ahí está la Virgen, y yo todavía, pues vamos a llamarle. No, yo pensaba eso. Y entonces, la verdad es que ese día, me acuerdo que, pues, vamos a llamarle ignorante, pues, un poco, mucho ignorante de la fe católica. Yo me acuerdo que me puso la mano a Gustavo, se acercó a mi corazón, y pues yo dije, ¿quién es? Y abrí mis ojos, porque lo primero que te dicen, cierra tus ojos y pide el Espíritu Santo, que vas a ser y abrí los ojos y vi a mi hermanita Marta, que me tocó aquí mucho. Volví a cerrar los ojos y dije, bueno, yo todo lo tengo que hacer aquí. No, pero bueno, yo dije, ¿quién sabe? Pues yo flojito y cooperante. Pues dale. Y entonces ahí, después ya estábamos, yo creo que no me acuerdo si un break o algo, yo todavía estaba así como si fuera, pues ungido, yo creo, el Espíritu Santo iba a decir hipnotizado, pero realmente estás ungido por el Espíritu Santo. Y yo me dije, sí, qué linda, o sea, qué bonito es esto, la palabra de Dios está fluyendo, los testimonios, o sea, si hay fe, y la católica no es tan mala, y mira que hay mala enseñanza. Entonces, por eso, yo ahí empecé a conocer más de la palabra de Dios, y me empezó a dar un hambre y un hacer de escudriñar la palabra. Y yo decía, qué diferente se siente. Porque yo la leía, pero no entendía ni papa. Una vez que tomé el querigma, parecía que me habían destapado los ojos y empecé a entender como si fuera el idioma español. Porque antes yo pensaba que seguía estando en hebreo. La Biblia no la leí, no le hallaba pies, ni cabeza ni pies. Entonces, sí hubo una unción muy fuerte en ese querigma. Después nos invitaron a formar comunidad con el Chapulete. Estuvimos en un buen tiempo, fuimos creciendo y perseverando, y yo siempre me gustó mucho cómo iba el Espíritu Santo llamándonos a crecer en la fe, y nos llegamos a involucrar bastante. Yo me acuerdo que, la mayoría de los que estamos aquí, yo sé que llevan 100, 80, 200, algunos que tienen más tiempo, 500 queridos, no lo sé, y pero en ese sentido yo, la verdad, sí creo y estoy seguro de que nunca podemos decir que el querigma ya no lo sabemos, porque cada querigma es diferente y cada querigma es una unción diferente del Espíritu Santo para crecer en el Espíritu. Ustedes supieron que estuve yo ausente de Monterrey un buen tiempo, motivo por el cual hablé con Betty José Luis para decirles que todo mi respeto y gran admiración para esta comunidad que me ha dado mucho, que nos ha dado mucho a nosotros, a presidentes como matrimonios y como verdaderos católicos. Y le decía, para mí, necesito avisarte porque yo no voy a poder estar viniendo los lunes, yo no voy a poder venir, ya contar conmigo, porque gracias a Dios pues, siempre estuvimos dispuestos a veces ser maestros de ceremonias, a veces dar temas, a veces de ir a la gran familia también, y con los niños, y siempre estábamos dispuestos a servir. Pero yo decía, esta comunidad necesita respeto y atención, y entonces yo no voy a poder. Pero realmente, lo que bien se aprende nunca se olvida. Y creo yo
que es esto lo que nos enseña Comunidad Familia de Dios. A tener esa vida espiritual, independientemente que no estás aquí, te sientas aquí. Y yo sé que más de uno de mis hermanitos que están aquí presentes siempre pidieron o alguna vez pidieron por tus hijos. Y no se diga esa gran señora que está aquí entre nosotros ahorita, que es Beatriz, mi mamita Betty, la queremos mucho, y yo sé que está aquí entre nosotros y ella también pide mucho por su Señor, para que nos fuera bien, para que regresáramos con bien. Pues cuando regresé, pues nos tocó pandemia, no pudimos estar, después de ver cómo se dije, gracias, ya estoy aquí un poquito más estable, como ves, si seguimos participando. Pues gracias a Dios y a la bienvenida de ustedes, pues aquí estamos. Este tema que nos dice la palabra de Dios y que yo les digo, encontré más de 25 versículos en la Biblia que nos hacen este llamado. Dice, ¿qué nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:9? Dice, Dios nos ha salvado y nos ha llamado a una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia voluntad y por la gracia que nos ha sido dada desde la eternidad en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Realmente tenemos ese llamado y nos ha costado perseverar a ese llamado, porque realmente es un llamado de mucho compromiso. O sea, si hoy en comunidad de repente sentimos que cascabeleamos un poco porque es intensa la vida en comunidad, es intensa, pero bonita, y damos un servicio con un corazón abierto y palpitante para servir a Cristo, para hacer comunidad y evangelizar más familias. Ese es el llamado a la vocación de esta comunidad Familia de Dios. Entonces, yo lo que, cuando Dios me pone este nombre del tema y lo veo a través del llamado que hace nuestro Papa Francisco, yo dije, es cierto, o sea, hemos estado trabajando mucho para ti, Señor. Y a mí no se me olvida que yo le decía, Señor, pues yo ya tengo una familia, mis hijos, ya casados, yo soy, podría ser los abuelos, somos los de 3 preciosas princesas. Y yo le decía, Señor, pues ¿qué más te puedo pedir? ¿Qué más te puedo pedir? Mejor dime cómo te agradezco por lo que tú me has dado. Y vaya que el Señor responde. Dice, a ver, ¿es cierto? Y nos dice en el libro de Santiago que nos preparemos para las pruebas. Nos dice que nos preparemos para las pruebas, y el Santo Padre Francisco nos dice, el Señor lo pide todo, y lo que ofrece es una verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguda y licuada. Aguado. Ustedes, cada quien diga aguado al otro. Diga aguado, aguado. Pero, fíjate que cuando escucho eso es cierto, porque a pesar de que estamos perseverando en la fe, de repente como que nos quedamos a mitad de camino. Y ahí nos, ¿cómo que mi trabajo nos? Y vaya que nosotros sabemos los temas, todos los temas, yo creo que ya no los sabemos de memoria de qué. Los que estamos aquí ya nos dicen ya casi en automático, lo traigo, lo doy, y va en función del Espíritu Santo, yo lo que quiero, pero ya lo traigo. Entonces, ya conocemos el verdadero amor de Dios, que es eterno, personal, incondicional. Y vamos a ir poco a poco viendo en este crecimiento que hemos tenido por años, que se nos exige un poco más, pero al momento en que se nos exige, le hacemos un patín para atrás y como que, el que sigue. Y yo creo que es cierto, porque llevar y trabajar para una vida santa, la verdad requiere de soltar todo. Y hoy en día, muchas veces perseveramos en la comunidad. Y perdón que lo diga así, porque, bueno, a lo mejor lo digo también por mí, principalmente. Yo sé que muchos están entregados al 200%, pero muchas veces como que medio flojoneamos, como que sí queremos y no, como que si no puedo, no voy, no hacemos ese extra por estar, no hacemos ese extra por pedir por todos nuestros hermanos de comunidad. Qué flojera, voy a leer más de 40, 100, 200 miembros, espérame, no, me los llevo de 10 en 10.
o de año en año. Entonces, a veces no damos ese siguiente paso. Entonces el Señor nos dice y nos pide todo. Hoy nos dice en el tema, en el 3 del apartado de este anuncio apostólico, de algún modo lo que nos pide el Señor dice, se nos invita a reconocer que tenemos una nube muy grande de testigos que nos alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Y nuestro hermano Roberto la semana pasada nos compartía precisamente de estos grandes testigos, uno de ellos, pero tenemos cuántos santos. Y el mismo hermanito Roberto nos decía, pues agarren a su santo cada quien y perseveremos con ese ejemplo hacia la santidad a la que somos llamados. Y por eso José Luis, cuando yo ya le he llevado el nombre del tema la semana pasada, ¿verdad? Que Roberto empieza la vida del santo, me dice, ¿cómo va bailando el Señor todo? Yo, la verdad, ¿sí? Yo quiero por el tema de matrimonios y el Señor me dice, santidad, mi amigo. Ven, hijito mío, que por aquí te vas primero. Y entonces yo dije, pues bueno. Y ahora el Santo Padre nos dice, pues tienen armas donde agarrar, porque ya santos existen. Mártires, claro. Tú escuchas, leemos la vida de cualquier santo y yo no encuentro uno, al menos hasta ahorita de los que he leído, que tenga la vida mundana fácil. Casi todos son mártires. La mayoría, por no decir todos, porque yo no los conozco, ni los he leído todos, pero hasta ahorita los que yo he leído, la verdad está difícil. O sea, yo digo, wow, eso sí es santidad. Porque te van a pedir familia, te van a pedir trabajo, te van a pedir casa, te van a pedir carros. Y tenemos muchos testimonios en la vida palabra de Dios que le dijeron al hombre rico, Señor, yo quiero ir y soy tuyo. Sí. No, bueno, esa es la del granero. Exacto. También es otro ejemplo cuando dice en la palabra de Dios que él ya tenía llenos sus graneros y había dicho, yo estoy listo para vivir una vida plena aquí. Y que dice nuestro Señor, no sabes que vas a ser llamado esta noche. Entonces, no nos quedemos conformes con esa vida temporal cuando tenemos una grandeza de vida eterna y una vida mucho más placentera que la que vamos a estar viviendo hoy. Dice la palabra de Dios, donde no hay ni enfermedad, donde no hay tiempo, no hay horario, donde simplemente el Espíritu será eterno. Nos dice el Santo Padre, no tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. Y profundo el Santo Padre nos da nos comparte este tema y esta frase, en donde es verdad. ¿Por qué vamos nosotros a no apuntar más alto? Si ya tenemos, como quien dice, el inicio, la iniciación para esa vida santa. Ya hemos conocido al Señor. Ya hemos gozado de su presencia a través de ese encuentro personal con Cristo. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué nos quedamos como mediocres, como decía el Santo Padre en el principio, pensando que aquí está todo? Encajuados, más bien con este calor, yo lo que más hablamos. En la verdad de Dios es que cuando el Espíritu Santo me habla y me dice, necesito que intensifique la vida de santidad a la que ha sido llamado mi pueblo. Y entonces yo digo, es cierto porque tal vez seguimos dando querigmas, tal vez seguimos alabando, digo, venerando a Mamita María, alabando a Dios. También perseveramos en la iglesia, dando misiones y dando querigmas y dando temas. La verdad estamos llenos del Espíritu Santo. Lo que yo no he entendido es por qué no encontramos en esa debilidad la fuerza de la gracia. ¿Qué necesitamos
para alcanzar esa santidad a la que seguimos siendo llamados todo el tiempo. Y la verdad, yo creo que hay grandes contradicciones en nosotros mismos como católicos, como perseverantes de la fe, en el sentido, nos dice el Santo Padre, del negnotismo, y se supone, según él dice que hay una parte del catolicismo o de los católicos que nos vemos en ese negnotismo, que se supone, dice, una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente te confortan y iluminan. Es decir, muchos de nosotros, a pesar de que estamos en comunidad, nos dejamos llevar por esas falsas teorías. Nos dejamos llevar, aún y así, por los imanes, porque tengo la fortaleza. Aquí lo que nos dice es un razonamiento supuestamente y de conocimiento supuestamente reconfortan e iluminan, pero que vienen de nosotros mismos, no vienen realmente de la gracia de Dios. Y lo que nos invita aquí precisamente es a reconocer en dónde estamos flaqueando, en dónde estamos dejando de avanzar para perseverar en esa santidad. Número 49 de esta acta de documentos nos dice el Santo Padre: los que responden a esta mentalidad, dice, peregrina o semi-peregrina, aunque hablen de la gracia de Dios con discursos edulcorados, en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a cumplir por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. El Santo Padre lo que nos quiere decir aquí es que muchas veces nosotros nos sentimos más. Yo soy de comunidad, eres un pagano, tú no sabes. Ve todos los lunes a tener crecimiento, y entonces ahí es donde perdemos la gracia, porque creemos que nuestra supuesta doctrina, que ya merecemos por perseverar en esta fe, nos hace sentirnos superiores a los demás. Cuando la verdadera santidad viene de la humildad, de la humillación, de realmente desenfrenarnos para recibir la unción del Espíritu Santo cuando tengamos que hablar con el hermano, para que sea el mismo Dios el que hable cuando te piden dar un tema, cuando te piden una oración, cuando te piden sanación, porque si no, pues nos vamos a empezar a vanagloriar. Y entonces aquí es donde dice el Santo Padre, dice, inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. Realmente nosotros tenemos, yo creo que muchos instrumentos, tanto de conocimiento, sabemos que de antemano es la Biblia, pero nosotros tenemos, y algo aquí menciona más, yo hice una síntesis de todo el libro, ¿no? Porque son como 167 comentarios que nos exhorta el Santo Padre para poder trabajar en la vida de santidad. Yo hice una síntesis aquel día por el tiempo, pero realmente tenemos nosotros una de las guías que muchas veces aquí lo hemos visto, la Biblia temática. Yo, cuando empecé a trabajar un poco en los temas, me apoyaba de ella impresionantemente, porque aunque sí ya comprendía la palabra de Dios, de repente no encontrabas, y sabemos que lo que trabaja es la unción del Espíritu Santo, pero no encontrabas cómo hilar un tema. Y sin embargo, muchas veces aquí yo he escuchado que preguntamos, ¿cómo le hacemos para educar a nuestros hijos? A estos hijos que desgraciadamente ahora pues vienen a vernos como menos, porque como son sabios en la tecnología y nosotros somos padres ignorantes, pues ya nos empiezan a ver así como que por arriba del hombro. Ay, no. Y entonces empiezas a perder cierto piso y cierta autoridad, aunque no parezca.
Y entonces ya empieza uno, pues métele, compadre, porque si no te quedas atrás. Pero también es importante pedir por ellos. Y a veces no sabemos cómo pedirlo. Y en la Biblia viene, no lo encontramos desde la temática. Y verás que vienen más de, si no me equivoco, 29 capítulos y versículos de cómo llevar mi matrimonio santo. Cómo entender a mi esposa, no tenemos que han intercedido por su esposo y por algo llegan a ser santos, ¿verdad? Porque haber aguantado a ese marido está canijo. Pero, sin embargo, logran y alcanzan hasta el grado de santidad. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice cómo ser esposas, cómo ser esposos, cómo ser hijos, cómo ser cristianos. Y esa es la parte donde realmente debemos de llevar ese catolicismo también tomados, pues tenemos lo que es nuestra, aquí la traía yo porque saqué algo de aquí también, nuestro catecismo, ¿no? Tenemos, yo creo que todos el catecismo que parece más grande que la Biblia, pero esta síntesis del catecismo nos ayuda mucho a entender el llamado de nuestra fe católica para poderlo expresar tanto en nuestros hijos como en nuestros temas, como en nuestras comunidades. Y es importante no alejarnos de este catecismo para poder hilar un poco lo que nos llama el Santo Padre, para saber llevarlo a través de la iglesia y no vernos turbados por falsas doctrinas. ¿Cuántas veces no trabajamos por Aparecida? ¿Y cuántos temas nos sacamos de aquí y nos fortalecieron? Y a lo mejor va a ser necesario volver a retomarlos y volver a sacarlos, porque de aquí salen muchos de nuestros hermanitos que hoy empiezan la formación, que se han ido adheriendo a cada una de nuestras comunidades para empezar a volver a retomar y no quedarnos ahí nosotros. Nosotros tenemos ese llamado a la santidad y nos dice en el número 63, nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santo y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son como el carnet de identidad cristiana, dice el Santo Padre. Y la verdad es cierto. Pero cuando nos hablan de las bienaventuranzas, ¿qué decimos? Pues que lo digo aquel, yo como que sufrir, bienaventurado el que llora, el que tiene hambre y se haya justicia, y de repente agarramos el vaso y queremos hacer justicia por nosotros mismos, aún y estando en comunidad, porque la vida humana nos hace desgraciadamente caer. Por eso, pues tenemos que ir constantemente reconciliando, porque yo creo que esta vida nos hace jueces, y en el juicio donde perdemos, porque juzgamos al drogadicto, porque juzgamos al secuestrador, al feminicida, juzgamos al que no va los domingos a mí, y ese juicio nos aparta de aventuranzas, es decir, ¿qué más quieres de mí, Señor? Sin miedo. Y mi esposa me dice, Cecilia, me preguntas, porque a veces nos da una de que, oye, y la chamba y que acabó, y el carro, y en la torre, y dices tú, le sigo preguntando, y a veces dices tú, pues es yo al menos así lo entiendo, porque cuando yo digo, Señor, tú no me explicas por qué tengo que pasar por esto, pero sabemos, y lo dice la palabra de Dios, que el oro, como el oro, nosotros somos purificados. Entonces, te tiene que doler. Si no te duele, no hay una conversión a la santidad, que hemos sido llamados, y no nada más nosotros, todo el pueblo de Dios. Y entonces, así como hoy los santos son ejemplos, pues yo creo que nosotros tenemos esa ya obligación, incluso más allá de un llamado por perseverar en la fe y llevar el evangelio a las familias y evangelizar familias, debemos de trabajar en esta instrucción que nos llama el Santo Padre
a ese llamado a la santidad, pero creo que sí dar un curso intensivo en nuestra propia vida para poder avanzar en esa fe en Jesucristo y en ese llamado a la santidad. Nos dice el Santo Padre, ser santo no significa blanquear los ojos en un supuesto éxtasis. Decía San Juan Pablo II, que si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir, sobre todo en el rostro de aquellos con los que Él mismo ha querido identificarse. ¿Y con quién se ha querido identificar Cristo? Con el necesitado. ¿Acaso llegó en un carruaje? Pues agarró el burrito. Dijo, me identifico con mi pueblo. Pero nosotros, voy a dar, no, está bien, sí, pues vamos a ir. Y entonces, oye, o sea, queremos la comodidad. Y nosotros no queremos desprendernos. Estamos encerrados en el mundo. Y yo mucho lo he comentado porque es algo que me rebota en mi cabeza. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos más bien llamados a purificar nuestra alma en este mundo para llegar a contemplar la luz y la hermosura de esa vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, por eso yo creo, hermanos, que realmente debemos de seguir perseverando en la santidad. Es la única manera en que podemos crecer como verdaderos cristianos. Nos dice en el número 110, quisiera recoger algunas notas, dice, o expresiones espirituales, que a mi juicio no deben faltar para entender el estilo de vida a la que el Señor nos llama. Nos dice el Santo Padre que realmente no debemos de olvidar en 5 temas importantes, que es el amor, la gracia, la humillación, la humildad y la perseverancia. No podemos nosotros avanzar como cristianos, nos dice el Santo Padre, si no tenemos mínimo esas 5 características. Y menciona más, aquí menciona más él más adelante, pero es bueno también encontrar ese llamado que nos hace el Santo Padre directamente a conocer más ese llamado de santidad. Entonces, mis queridos hermanos, pues tenemos mucha chamba para poder de algún modo seguir perseverando en nuestra vida de santidad. Dice en el 158, la vida cristiana es un combate permanente. Se requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el evangelio. Esta lucha es muy bella. Desde lo espiritual es hermosísima. Desde la carne nos tiemblan las piernas, el cuerpo y todo el ser. Porque al momento de decir la lucha con el diablo, la queremos hacer desde nuestra mundanidad y nuestra limitante fuerza. Y no la experimentamos en dejar de ser nosotros, hacernos chiquitos para que se haga Cristo grande en nosotros y sea Él el que luche esa gran batalla. Para dejar nosotros cada cosa del mundo que nos tiene atado, para que sea Cristo el que fluye en nosotros. Y entonces es cuando se convierte, dice el Santo Padre, en esta lucha tan bella. Porque es Él el que da la lucha. Porque sabemos que nosotros, nuestras debilidades, no vamos a poder lograrlo. Y va a ser muy difícil, si no avanzamos en una vida de santidad, va a ser muy difícil poder avanzar en la fe. Y digo, de algún modo vamos a ser santos, eso no tengo la menor duda. Si perseveramos, aunque sea en el cumplimiento de los mandamientos, en el arrepentimiento, en la reconciliación. Algunos, como muchos santos, habrán podido ir directos, algunos otros se están santificando en el purgatorio y van a tener que limpiar su alma para llegar a contemplar a Dios. Entonces, esa es la parte donde yo creo que a veces pienso y digo, los testimonios de la gente que de algún modo ha cruzado esa luz, cuando van y regresan,
y dicen haber vivido una experiencia en el purgatorio o ver cómo está el purgatorio, cómo está el infierno y cómo está el cielo. Hemos escuchado muchas hermanitas que han tenido esa visión o esa pues, función, yo digo, cuando han estado en coma por meses o por semanas y tienen nos comparten ese testimonio. La verdad yo digo, nada que ver el sufrimiento carnal con el sufrimiento que platican del purgatorio. Entonces yo digo, pues prefiero irme desprendiendo de la carne antes de empezar a ir a experimentar lo que por hecho voy a tener que pasar. Y si van a ser 5 años, pues que sean un día, ¿no? Que sean 2 de perdido. Pero ir avanzando en la santidad, porque no sabemos, dice Cristo, que ni el Hijo del Hombre tiene la hora ni el día en que seremos llamados. Entonces hoy podemos estar bien, con toda la salud del mundo, y de repente seremos llamados. Sí. No, sí, digo, lo que te digo yo es que la mayoría, no, yo te digo que no, pues hay muchos santos, o sea, muchos santos que han tenido, ahora sí, como dices, están pecados. Sí, también. Pues tú, no, si hay un puente directo para no pasar por ahí, ojalá tengamos ese don, ¿no? Pero si no lo tenemos mínimo ir trabajando un poquito para ir acortando ese martirio. Sí, claro, por eso lo dice aquí el Santo Padre, dice, esa lucha no la vas a vivir tú, esa lucha es muy hermosa, porque va a ser nuestro propio Señor Jesucristo el que le va a luchar. Tú flojito y cooperando, flojito, a ver, déjalo, que no te tiente. ¿Por qué? Porque el camino de la santidad, si miren, yo creo que todos los hemos experimentado, todos los que estamos aquí lo hemos experimentado. Cuando tenemos un llamado, a cualquier vocación, a cualquier ministerio, siempre vienen los escalones de abajo. O sea, no tengo tiempo y me hablaron, o me extrajeron y no hice el tema y mejor dile que no puedo, por cualquier cosa. Y a veces son cosas mayores. Y ya no se diga la familia, no te empiezan a decir San José Luis, San Gustavo, y tú ya no sales de uno y empiezan a poner tu piedra. Pero dice el Señor, ¿verdad?, que es ancha la puerta que nos lleva a la perdición, angosto y empedrado el camino que te lleva a Cristo Jesús y a la vida eterna. Entonces, yo creo que si tenemos todo ese conocimiento, porque nos lo ha dado esta bendita comunidad, nos lo ha dado la unción del Espíritu Santo, ¿por qué no trabajar en esa santidad? ¿Por qué tenerle miedo al mundo? ¿Por qué tenerle miedo al que dirán? Y mira, pobrecito, anda en camión. Y mira, y te cuentas, tenía los negocios. No sé, eso sirve para limpiar y purificar mi alma, llévatelo. No pasa nada, porque tomado de la mano tuya, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Esta es la fuerza de Cristo. Cuando realmente lo recibimos con un aprecio, una fe, una entrega, una docilidad. Entonces, ya para terminar, hermanitos, lo último que nos dice el Santo Padre en este llamado a la santidad, dice, ¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma que todos nosotros sabemos es el discernimiento. Es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y conociendo nosotros la palabra de Dios, debemos discernir si realmente es llamado, si ya realmente es espíritu, el de Dios, o el del enemigo del mundo. Entonces, yo creo que viene muy bien explicada el llamado a la santidad del Papa Francisco en este documento. Ojalá tengamos oportunidad de darle una leída más profundo para poder ir perseverando en este llamado. Yo creo que pues ya nomás nos queda hacer la historia que todos conocemos. ¿Sí? Señor Jesús, rescata a mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos.